Para ilustrar el proceso de Design Thinking, les voy a presentar un caso en acción. Pudiéramos decir que es una historia con final feliz. Escuchen con atención. Esto ocurrió en Dinamarca, un país ampliamente reconocido por su distintiva atención al diseño. Los daneses, como ciudadanos en los países más desarrollados, reconocen que el envejecimiento de su población presenta muchos desafíos. Uno de estos es servir a 125.000 ciudadanos mayores quienes dependen de las comidas patrocinadas por el gobierno. Los municipios daneses entregan comidas subsidiadas a las personas que sufren de movilidad reducida para manejarse, bien sea debido a enfermedades, edad u otras condiciones. Muchas de estas personas tienen problemas nutricionales y una pobre calidad de vida debido a simplemente no comen lo suficiente. Un estimado de 60% de estos adultos mayores tienen una mala nutrición y otro 20% están en realidad desnutridos. En respuesta a este creciente problema social, la municipalidad de Hosbro decidió dedicar sus esfuerzos a mejorar el servicio de comidas para adultos mayores. Ellos invitaron a la firma danesa de innovación Hatch & Bloom para trabajar con ellos y encontrar una forma para mejorar la nutrición de la población anciana. Inicialmente, los líderes municipales vieron el proyecto como algo sencillo. Para hacer que los adultos mayores comieran más, el menú actual solo necesitaba mejorarse y ellos querían que Hatch & Bloom preguntara a los usuarios acerca de sus preferencias en el menú. Este es un buen ejemplo de cómo una definición muy limitada del problema a resolver puede dejar por fuera muchas innovaciones incluso antes de que se comience. Gracias al Design Thinking, lo que Hatch & Bloom finalmente produjo fue mucho más que solo un menú nuevo. Fue un rediseño completo del servicio de comidas que ofrecía mejor calidad, más flexibilidad y aumento de las opciones. Esta dramática reformulación de la oportunidad surge del enfoque de diseño centrado en usuarios que Hatch & Bloom trajo al proceso, en el cual ellos descubrieron que simplemente arreglando el menú no resolverían el problema de nutrición. Lo que hicieron fue comenzar por explorar el qué es, profundizando en el comportamiento de los adultos mayores, sus necesidades y deseos. Usaron observación y entrevistas para identificar las situaciones de vida de los usuarios para tratar de descubrir sus necesidades inarticuladas, lo que se siente pero no se dice. El enfoque que ellos escogieron fue usar la etnografía. La herramienta específica que usaron fue el Journey Mapping. Esta herramienta sigue al usuario cuando recibe un producto o servicio o va a través de un proceso y presta atención a lo que los diseñadores llaman trabajos a ser realizados. En cierto sentido, el Journey Mapping no es tan diferente al tipo de diagramas de flujo que usamos en los negocios, pero hay algunas diferencias cruciales. El Journey Mapping reconoce que la mayoría de nosotros está tratando de hacer trabajos que son funcionales y emocionales. Muchas de las necesidades inarticuladas resultan en el lado emocional, haciendo esta herramienta muy valiosa para descubrir oportunidades ocultas para crear mejor valor para las personas. Hatch & Bloom usó el Journey Mapping para explorar la experiencia de los adultos mayores desde el comienzo hasta el final. Junto con los empleados del servicio de alimentación que entregaban la comida, fueron hasta sus hogares donde vieron cómo los usuarios preparaban la comida, añadían ingredientes, organizaban la mesa y finalmente comían la comida. Entrevistaron al supervisor del proceso de preparación de la comida en su puesto de trabajo y lo que vieron en la cocina los sorprendió. Trabajar en la cocina de servicio público era un trabajo de bajo estatus en Dinamarca y los empleados de la cocina se veían desmoralizados y desmotivados. Los miembros del equipo se dieron cuenta que no iba a ser suficiente solo enfocarse en las necesidades de los adultos mayores. Se necesitaba también solucionar los problemas a los empleados que producían la comida. Por esto, el equipo decidió que era importante ampliar el alcance del proyecto y hacerles entender a los oficiales del municipio que se trataba de algo más que solo mejorar el menú. De este enfoque dual, las personas preparando la comida y en los adultos mayores recibiéndolas, un interesante conjunto de insights comenzaron a emerger. Descubrieron que ambos, los adultos mayores y los trabajadores de la cocina, tenían necesidades emocionales que no estaban siendo satisfechas. Ambos estaban experimentando sentimientos de desconexión y enajenación.
El estigma social de incluso tener que recibir la asistencia pesaba fuertemente en los ancianos. Se sentían avergonzados. Recibir ayuda para la limpieza era considerado aceptable, pero la ayuda para necesidades más personales no lo era. Era también importante quién estaba suministrando la ayuda. En Dinamarca, un adulto mayor esperaba recibir la asistencia de un familiar o un amigo. Si esto no era posible, quizás uno podría contratar a alguien. Pero era el último recurso a recibir la asistencia del gobierno. También era doloroso para los adultos mayores no tener el control sobre las opciones de comida. Descubrieron que decidir qué tipo de comida ponían en sus bocas era la segunda cosa más importante para ellos después de atender su higiene personal. También odiaban comer solos, porque esto les recordaba que su familia ya no estaba cerca. Todos estos factores contribuían directamente a los problemas de nutrición y manifestaban un contexto más amplio. Cuanto menos ellos disfrutaban su situación, menos apetito tenían. Hacham Bloom observó que los trabajadores de la cocina estaban haciendo la misma comida aburrida de bajo costo una y otra vez. No porque les faltara la habilidad o porque no les importara, sino porque los recursos financieros que recibían y las restricciones logísticas evitaban que ellos hicieran algo más interesante. Sin embargo, el equipo encontró cosas positivas. Descubrieron que la generación de adultos mayores que estudiaron era bastante capaz y responsable en la cocina. Tenían un sentido clave de las estaciones y una asociación positiva con la comida de temporada. Por ejemplo, manzanas en otoño y fresas en verano. Con frecuencia trataban de personalizar sus comidas agregando especias o usando sus propios vegetales. El equipo de Hacham Bloom también descubrió que a los trabajadores de la cocina en realidad sí les importaba el servicio y querían hacer bien su trabajo. Una vez que los miembros del equipo habían terminado la investigación etnográfica, se movieron a la etapa de ¿qué pasa si? Para esto, quisieron enlistar un grupo más grande de interesados en entender la naturaleza del desafío y participar en la creación de un nuevo y mejor servicio de alimentación. Ellos querían co-crear con los principales interesados, es decir, los stakeholders. Para conseguir esto, tuvieron una serie de talleres donde unieron un diverso conjunto de interesados. Estos incluían oficiales públicos, voluntarios, expertos en problemas de envejecimiento, trabajadores de la cocina y empleados de los centros de atención residencial. Juntos, revisaron la investigación etnográfica y desarrollaron insights y criterios de diseño para la generación de ideas. Este tipo de co-creación es otra importante herramienta de diseño. Invitar a los interesados en el proceso de creación genera propiedad y compromiso, así como producir mejores ideas. La herramienta de co-creación resulta útil en cada una de las 4 etapas. En la segunda pregunta, Hacham Bloom usó un proceso de lluvia de ideas, brainstorming, en el cual los facilitadores usaban analogías como preguntas detonadoras para ayudar a cambiar los modelos mentales de los participantes mientras generaban ideas. Los facilitadores pidieron a los participantes pensar en la cocina como un restaurante. Esto llevó a algo más creativo. Entonces, los trabajadores de la cocina deberían ser los chefs. Y si ellos eran los chefs, ¿quiénes eran los mesoneros? Esto comenzó a traer ideas en la discusión como la condición de los vehículos usados para entregar las comidas. Continuaron trabajando con la analogía del restaurante mientras consideraban la comida misma. Hasta ese punto, los menús eran descripciones realistas y minimalistas de la comida. Quizás algo básico detallando cómo había sido preparada. Por ejemplo, un texto era bistec, papas y salsa. Esa no es exactamente una descripción que te haría agua a la boca, ¿o sí? Ahora los participantes en el taller se comenzaron a preguntar que quizás deberían revisar el menú de restaurantes reales. Quizás deberían describir las comidas de una forma completamente diferente, más atractiva. El tercer taller los movió a la fase del ¿qué sorprende? Y continuó su énfasis en la herramienta de co-creación. Pero esta vez la co-creación fue usada para probar ideas en vez de para generarlas. Este taller fue mucho más manos a la obra e involucró prototipado básico y simple de las soluciones que salieron de los talleres de la etapa ¿qué pasa si? Por ejemplo, Hacham Bloom trabajaron con participantes de 3 diferentes versiones del menú, preguntándoles qué les había gustado y cómo se sentían acerca de varios aspectos como los colores y si ellos preferían fotos o ilustraciones. Usaron una herramienta de diseño llamada visualización
para hacer que las diferentes opciones se sintieran más reales para los participantes. La visualización es una de las herramientas esenciales del diseño. No es acerca de dibujar, una habilidad que muchos de nosotros no tenemos. Es acerca de usar la imaginación para hacer una idea abstracta más pública y más concreta, para que así sea más visible, limpia y entendible para otros. Hatch and Bloom no habló con la gente acerca de las diferentes opciones, ellos les mostraron las diferentes opciones. Luego pasaron a la etapa ¿qué funciona? Probaron prototipos con diferentes combinaciones y maneras de presentar la comida a los clientes reales. El aprendizaje del conjunto inicial de experimentos resultó en un segundo proyecto con algunos cambios rápidos de diseño de empaque que permitía comidas más modulares donde las comidas estaban separadas en vez de estar mezcladas. El proceso también logró nuevos uniformes para los empleados y un nuevo nombre, The Good Kitchen, que se traduce como la buena comida, que reflejaba las aspiraciones de todos. También incluía nuevos canales de comunicación, usando boletines y tarjetas de comentarios para mantener a los clientes y a los empleados de la cocina en contacto cercano entre ellos. Y así, un proceso que comenzó con un simple mandato, arreglar el menú, evolucionó en algo mucho más significativo a medida que se movió por las 4 preguntas, usando herramientas de diseño como el Journey Mapping, la co-creación, la visualización, el prototipado y la experimentación. Ese proceso alcanzó una cantidad de cambios dramáticos, un nuevo menú, nuevos uniformes para el personal y nuevos mecanismos de retroalimentación. Pero igualmente importante, hizo a todo el mundo consciente de la gente real a la que ellos estaban sirviendo y siendo servidos. Hoy, el adulto mayor que está comiendo sabe quién está preparando cada comida en la cocina. Se creó la relación entre el personal de la cocina y los usuarios, la cual ahora es personal y profesional, lo que ha aumentado ampliamente la satisfacción de ambos. Los resultados hablan por sí mismos. Reorganizando el menú y mejorando la descripción de las comidas condujo a un aumento del 500% en las órdenes de comida solo en la primera semana. Pero los resultados fueron mucho más allá que el número de comidas servidas. Uno de los elementos más importantes de la transformación fue el cambio en la percepción de los empleados de ellos mismos y de su trabajo. Los trabajadores de la cocina están ahora mucho más satisfechos y motivados. Como resultado, los clientes están más felices con sus comidas. La historia de The Good Kitchen es algo más que solo el desarrollo de nuevos productos o servicios. Estamos hablando de innovación en todo el modelo de negocio. ¿Qué te pareció este caso? Interesante, ¿cierto? ¿Cómo visualizas tus proyectos después de conocer un poco sobre Design Thinking? Sigue viendo los videos y conoce mucho más.